Hola, buenas tardes. Les saluda Mario Saavedra Prieto, estudiante de la Universidad Continental de la Facultad de Ingeniería Industrial, cursando el octavo semestre. En esta oportunidad les hablaré del producto académico 2 de máquinas e instrumentos. ¿Qué es lo que me pide el producto académico 2? Utilizar el software Cadecimo y realizar un esquema, una simulación de un esquema, de un arranque temporizado. Bueno, yo voy a realizar un estrella triángulo. Vamos a abrir el software Cadecimo. Esta es la clave, 4962. Entonces, abrimos Cadecimo. Insertamos la clave, 4962. Vamos a maximizar esto. Bueno, voy a configurar mi espacio de trabajo. Yo necesito personalizarlo, necesito espacio, voy a ponerlo a 350 por... no, acá voy a ponerlo a 420. 420 por 380. Por 380 necesito el cajetín número 1 y le doy OK. Muy alto, me parece. Vamos a configurar. Alto mucho. Le voy a poner 380. Invertido va a ser. Por 420. OK. Sí, por ahí estamos. Mm, Por acá tengo el archivo estrella triángulo, el esquema. Este es el esquema estrella triángulo que voy a realizar. Entonces, iniciamos. Primero necesito tener mis 3 líneas más mi neutro. Las instalaré por este lado. 3 líneas con neutro. Luego de ello, implementaré, en vez de fusibles, voy a poner un disyuntor tripolar, trifásico. Bien, acá tengo un disyuntor trifásico. Sí, ya, ahí lo posicionaré. Vamos a ampliar un poquito más. Entonces vamos a ir uniendo. Bueno, esto no pulso. Ahí. Tenemos un disyuntor trifásico. ¿Logran ver el flujo de la corriente? Bien. Luego de eso vamos a instalar un contactor. Un contactor trifásico. Por aquí tenemos un contactor trifásico. Lo instalamos ahí. Lo unimos. Bien. Este, ya, este disyuntor le vamos a poner Q1. Este contactor le vamos a poner KM1. Ok. Luego de eso necesitamos un relé térmico. Vamos por un relé térmico. Un relé térmico. ¿Dónde están los relés? Acá. Un relé térmico trifásico. Tenemos un relé térmico trifásico. Uniremos todo esto. Ok. Este relé térmico trifásico lo vamos a designar F1. Muy bien. Luego de ese relé necesitamos un motor estrella triángulo o delta estrella. Este motor, delta estrella. Muy bien. Vamos a posicionar por este extremo. Muy bien. Tenemos el motor. Vamos a unir. Ya lo tenemos unido.
Necesitamos dos contactores más, el KM2 y el KM3. Entonces, copiaremos este solamente. Lo posicionamos a su costado y posicionamos este por acá también. Muy bien. Este vendría a ser KM2 y este vendría a ser KM3. Muy bien. Entonces vamos a unir. Muy bien. Comenzamos a unir la alimentación de los contactores del contactor 2. Seguimos uniendo. Muy bien. La salida de ese contactor iría a la alimentación del motor. Muy bien. Tenemos las alimentaciones del motor. Muy bien. Muy bien. Tenemos la alimentación del contactor y la alimentación hacia el motor. Ahora necesitamos unir este contactor, el que va a ser el estrella. Necesitamos un contactor estrella. Vamos a unir el tercer contacto. Y este contactor debe estar girado. Muy bien. Tenemos el circuito de fuerza. Logramos ver que tenemos tensión hasta los contactores, porque estos contactores se van a accionar con el mando. Bien, entonces continuamos. Por el momento dejamos en stand-by la fuerza. Ahora vamos al circuito de control. Necesitamos instalar, en vez de este fusible, por este fusible yo instalaré un disyuntor de un polo. Lo posicionamos por este extremo. Ahí. Que este vendría a ser Q2. Muy bien. Luego de ese interruptor, de ese disyuntor, vendría el auxiliar del relé térmico. Un contacto cerrado, auxiliar del relé térmico. Vendría a ser este. Muy bien. El ser del relé térmico sería F1. ¿Por qué? Porque este relé que tenemos acá es F1. Teníamos doble. Muy bien. Listo. Este es F1. Mire, te voy a mostrar.
Accionando el F1, el disyuntor, se abre el contacto. Lo vuelvo a accionar, se cierra. Entonces, estamos bien. Luego de ese disyuntor va a venir un selector cerrado que va a funcionar como la parada de emergencia. Selector cerrado. Selector cerrado. Que vendría a ser la parada de emergencia. Entonces, este le llamaríamos stop. Muy bien. Luego de ello, me pide un selector abierto que va a ser la marcha. Ese sería start. Muy bien. Ese sería start. Sigo presentando. Sí, sigo presentando. Entonces continuamos. Que sería este start. Ahora necesitamos un auxiliar del contactor 1. Un auxiliar abierto. Un contacto auxiliar abierto del contactor 1. Bien. Está. Contacto auxiliar. Vamos a ir uniendo. Muy bien. Unimos otro contactor. Unimos el relé con la parada de emergencia o con el stop. Con el start. Con el contacto auxiliar. Muy bien. Ahora vamos a unir esto a la línea 3. Voy a tomar de la línea 3. Muy bien, tomé la línea 3. Entonces vamos a simularlo un momento, el avance. Tenemos tensión, llega la tensión hasta todos los puntos. Y acá llega hasta los contactores. Estos todavía no se van a accionar porque faltan sus auxiliares. Estamos bien. Muy bien, entonces luego de eso necesitamos la bobina del contactor 1. Vamos a bobinas, traemos una bobina. La instalaremos por este lado. Este vendría a ser KM1. Esta bobina es de este contactor. Necesitamos unir esta bobina. Muy bien. Ahora sí. Tenemos unida la bobina. Necesitamos un temporizador. Vamos por un temporizador. Temporizador. A este le diremos T1. T1, temporizador 1. Muy bien, también necesitamos unirlo. Bien, ahí tenemos unido el temporizador 1. Tenemos esto. Nos quedaría pendiente el neutro. Ahora, de este temporizador necesitamos su contacto auxiliar cerrado. Vamos por el contacto auxiliar cerrado del temporizador. Que sería este. Listo. Entonces, este sería T1. T1. Porque este trabajaría con este temporizador. Luego de eso necesitamos un contacto abierto, pero del K2, que es este. ¿Por qué? Porque esto es enclavamiento. Este es el K3, su contacto auxiliar está acá. Este es K2, su contacto auxiliar está acá. Esto es un enclavamiento.
En la hora que lo pongamos en funcionamiento, les explicaré cuál es su función. Entonces necesitamos un contacto cerrado que vendría a ser de K2, de KM2, ok. Necesitamos un contactor con una bobina que sería esta. Este vendría a ser KM3. Bien. Y unimos. Para eliminar esto, voy a mover esto un poquito más abajo. Muy bien. Pues ahora necesitamos un contacto abierto del temporizador, que sería lo opuesto a esto. T1. Necesitamos un contacto cerrado, pero esta vez este vendría a ser de K3, del contactor 3. Y necesitamos otra bobina, pero esta bobina vendría a ser del K2. Muy bien. Entonces ahora sí, unimos. Importante, este debería ser KM1, porque debería accionarse con este contactor. A la vez necesitamos un auxiliar del KM2, que sería este, un auxiliar del KM2. Tiene que ser abierto. KM2. Ok, esto lo unimos. Muy bien. Y necesitamos un LED. Un LED. Este LED me va a indicar que el motor esté trabajando. Va a ser de color verde. Muy bien. Lo unimos. Hasta ahí tenemos OK. Ahora necesitamos un contacto abierto del relé térmico para cuando esté en falla, este aperture y este se cierre y nos indique a través de un LED rojo que está en falla. Entonces necesitamos un contacto abierto del relé térmico, que sería este. Ahí estaríamos, un contacto abierto. Este tendría que alimentarse directamente desde acá, porque es lo inverso a esto, pero sí tendría que llevar el mismo designación de nombre, el F1.
Entonces necesitamos un LED. Aquí tenemos el LED, que vendría a ser H2, pero su luz roja. Ok, entonces necesitamos alimentar esto. Necesitamos alimentar esto. Muy bien. Ahora nos falta un neutro para cerrar todo este circuito. Un neutro, 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 neutro. Muy bien. ¿Qué nos falta? Bueno, nada. Sigo presentando. Sí, seguimos presentando. Entonces, continuamos. Ahora necesitamos ponerlo en funcionamiento. Bueno, simularemos. Vamos a simular. Vamos a energizar el disyuntor 1. Tenemos hasta los contactores. Energizamos el disyuntor 2. Tenemos fluido hasta donde tenemos que dar la marcha. Damos marcha. Entro en funcionamiento el motor. Muy bien. Aquí hay que regular el temporizador. Lo voy a poner a 10 segundos para poder ver la diferencia. Muy bien. Entonces, le vamos a dar Start a la simulación. Entonces, el arranque estrella triángulo se emplea para que el motor arranque de manera estrella y evitar los altos picos de corriente. Cuando el motor arranca, genera o presenta unos grandes picos de corriente. Entonces, con esta estrella nos ahorramos o reducimos un poco esos picos de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros alimentamos hasta el contactor 1 y contactor 2. Alimentamos el circuito de fuerza, le damos Start, ingresaría a trabajar el contactor 1, circulando la corriente, y se va a accionar el contactor 3, el cual se va a energizar el temporizador, se va a energizar este contactor, se va a energizar este contactor que es KM3, la corriente fluye, 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 y al energizarse todo este contactor, va a trabajar el motor. Vamos a verlo. Energizo, tengo la tensión hasta los contactores, hacia la llegada de los contactores, voy a energizar el circuito de control, tengo hasta stop, al start, le voy a dar start, al energizar esto, se me va a accionar el contactor 1, el temporizador, el contactor 3, y al energizarse esto, me va a enviar a abrir este contacto. Al abrir este contacto, yo solamente estoy trabajando con el contactor 3. Ahora logras ver, esto hizo un cambio, lo puse a 10 segundos. Al hacer este cambio, este contacto que estaba abierto pasa a cerrarse y este que está cerrado lo apertura. Y al aperturar este, deja sin energía todo el contactor 3, que es lo que está acá, sin energía. Pero sí alimenta el contactor 2, por ende lo enclava y comienza a trabajar el contactor 2 de manera de triángulo. Vamos a hacerlo una vez más. Yo le doy stop, me para todo el circuito.
Quiero que vean esto, que ahorita va a trabajar el contactor 3 y esto se va a mantener abierto. Hasta cuando este accione a los 10 segundos, este va a abrir y este cierra. Esto está cerrado. Está trabajando el contactor 3, que es esta su bobina. De aquí a los 10 segundos, este se va a abrir y este se va a cerrar para que ingrese a trabajar el contactor 2, que vendría a ser este. Ahora, hizo el cambio. Este aperturó, este cerró, alimentó el contactor 2, dejó sin energía esto y accionó automáticamente el contactor 2. Y por ende tenemos la lamparita que nos indica que el motor está trabajando. Ahora, si nosotros tuviéramos una sobretensión, un sobrecalentamiento, se va a activar el disyuntor. Al activarse el disyuntor, el motor deja de funcionar y automáticamente entra en funcionamiento la lámpara de que nos indica que el motor está detenido por recalentamiento. Si te das cuenta, hubo un cambio de estos dos circuitos, de estos dos contactos. El que estaba cerrado pasó a abrirse y el abierto pasó a cerrarse. Desactivo esa alarma, se va el LED, volvemos a encender el motor, entra en funcionamiento a través del contactor 3, que es el punto estrella. A los 10 segundos cambiará, cambió. Ahora está en triángulo. Entonces esta simulación está muy bien. Solamente nos queda poner acá señalización. Vamos a ponerle estrella, que sería este. Ese sería estrella. Triángulo, que sería ese. Aquí le vamos a poner motor funcionando. Motor funcionando. Por acá pondremos falla térmica. Falla térmica. Falla térmica. Muy bien, tenemos falla térmica. ¿Qué nos faltaría por aquí? El cajetín. Vamos a editar cajetín dibujado por la fecha. Hoy es 16 del 06 del 24. Y esto lo copiamos. Control C, porque también fue aprobado la misma fecha, dibujado por M. Saavedra. Control C, control V, muy bien. Entidad, Universidad Continental. Universidad Continental. Título, vamos a ponerle estrella triángulo. Esquema, estrella triángulo. Muchas letras, solamente le pondremos estrella triángulo. Estrella triángulo. Muy bien. Y en archivo le vamos a poner PA2. Máquinas.
Inst- Instrumentos. Ok. Tenemos, ahora sí, vamos a ver en presentación preliminar. Ya. Vamos a ponerlo de una manera horizontal. Configuración de impresora. Horizontal. Yo lo quiero en una hoja 3. Hoja 3, aceptar. Muy bien. Ahora vamos a ver la preliminar. Muy bien. Entonces lo vamos a poner en una escala de 2.0. Lo vamos a configuración. En escala le vamos a poner 2 y vamos a ir viéndolo. Y así lo vamos a... Ya. Configuración estadas. Muy bien. Entonces aquí vamos a reducir un poco el ancho, el alto. El alto lo vamos a dejar en 400. Lista preliminar. Muy grande aún. Aún grande. 380. Así tenemos que ir cuadrando nuestro dibujo. Hasta que nos quede bien cuadrado. Uy, cerramos, lo vamos a regresar a la ventana, que es aquí. Vamos a reducir esta escala entonces. Vamos a ponerlo en 1.5. 1.5 me parece que es. Hay que darle un poquito más de ancho. No. La podemos poner en hoja 4. Configuración de impresora. Vamos a ponerlo en hoja 4. Representar. Aceptar. Ya, de ser en hoja 4. Entonces acá tendríamos que bajar considerablemente. No, no es el ancho lo que tenemos que bajar. Estoy equivocado. Es el alto. Otra vez. Es el alto el que estoy errando. Entonces 340. Ok. Era el alto. Muy bien. Seguimos configurando. Vamos a bajarlo 20 más. En 300. Con 300 nos debería dar. Bueno, con 300 estamos. Presentación preliminar. Sí, por ahí sería. Eh, configuración de impresora a una A4. Por ahí deberíamos estar. Sí, creo que podemos bajarlo un poquito más, 20 más. Configuración 280. Ahora sí. Ahora necesitamos cuadrarlo. Necesitamos centrarlo. Entonces en X le voy a dar 5. En Y le voy a dar 3. Vamos a ver cómo se presenta. Sí. Presentación preliminar. No. Necesito correrle un poco más. Creería que deberían ser unos 20.
en X. 38. Sí, por ahí estaríamos. Le doy a Pray. Lo vamos a guardar en PDF. Le doy a imprimir. Yo lo voy a dejar en descargas. Lo voy a poner como producto académico 2. Máquinas e instrumentos. Muy bien, ya lo importé. Ahora lo voy a guardar como simulador. Lo voy a guardar en descargas. Voy a poner producto académico 2 en descargas. Le pondré producto académico 2, máquinas e instrumentos. Es importante guardarlo con la terminación CAD para poderlo abrir nuevamente. Guardar, lo tengo guardado. Muy bien, ahora sí lo cierro. Vamos a ver, voy a abrir uno nuevo y aquí lo tengo. PA2, máquinas e instrumentos, lo extraigo, abrir y me abre automáticamente nuevamente el archivo. Lo volvemos a poner en prueba. Me trabaja el motor y eso fue todo. Ahora que cambie, a los 10 segundos va a cambiar. Cambió, sigue funcionando. Posible falla, se acciona. Muchas gracias.